y voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. El 11 de septiembre, ahí empieza a marcarse la diferencia. Recuerdo un día oscuro en que no se encendieron las luces porque había muerto Allende. O sea, era como un luto, una cosa oscura. A las pocas semanas mi madre me explica un poco lo que pasa, que hay un régimen al cual mi familia se opone y que por esa situación había sucedido lo que pasaba con mi padre, ¿no? Entonces yo fui bastante consciente de lo que pasaba desde muy niño. Cambió la situación económica, cambió el ambiente familiar, porque cada uno se mamó su pena solito, sin decirle nada al otro, sin tocar el tema, por no hacerle daño al otro, para que no recordara, para que no llorara. Recuerdo cuando se llevaron a mi papá la primera vez, que dijo que nos quedáramos tranquilos, que él ya iba a volver, que él volvía. Y tengo 51 años hoy día, y todavía espero que vuelva. Los recuerdos bonitos con respecto a mi padre, y ver este hombre alto, delgado, imponente, bueno para leer. También tenía sus habilidades manuales, porque él, después de que quedó cesante, se dedicó a hacer calzado. Entonces él se ponía su delantal y hacía calzado. Fue una verdad muy cruel para esa edad, ¿no? Porque tuviste que aprender y saber de cosas muy bárbaras, muy dramáticas, muy terribles y muy ocultas que estaban en este país, cuando tú estabas en una edad muy primaria, muy chica. Entonces eso es muy complicado, fue súper complicado. Yo creo que igual todos teníamos sueño de ser otras personas, de nosotros no nos pudimos educar después. Todas esas cosas, era una ilusión que nosotros teníamos. Yo era muy buen alumno en el colegio. Y todas esas cosas la vida se nos truncó la vida. Mi mamá estaba en una situación emocional tan crítica que se había perdido el vínculo un poco emocional entre ella y nosotros. Entonces yo me sentía como muy sola, muy sola. Entonces cuando llegamos tuvimos que asumir roles ya no de niños, sino que de adultos. Tuvimos que hacernos cargo de casa, tuvimos que hacernos cargo de nuestros estudios y acompañarla también ahí en la búsqueda. Yo creo que mi vieja intentó criarnos lo más duro posible para que no nos afectara, pero se terminaron los buenos momentos, la vida de familia, la normalidad, se acabó la ida al zoológico, chao, elevar volantín, ir a jugar al fútbol, no, todo eso se terminó, la ayuda en la tarea se terminó, ¿verdad? Yo cada vez que trataba de que hablaran, o yo le preguntaba cosas, para tener más antecedentes, yo veía que para ella era un sufrimiento terrible. Pero yo necesitaba saber. Entonces después me iba con un sentimiento de culpa horrible porque sabía que mi mamá había quedado como en el estropajo. Desde el punto de vista de la familia, cambió todo. Todo, absolutamente. Porque empezando, digamos, mi papá era el proveedor de la casa. Nuestra familia podía ser considerada, digamos, una clase media. Mi papá era obrero calificado. Fue director de Endesa, tuvo, digamos, cargos políticos importantes en tiempos de Allende. Por tanto, pellejería, llamémoslo así, nunca vivimos, afortunadamente. Pero con la desaparición de él cambió todo. Mi infancia siempre fue al lado de mi mamá, a pesar de que ella sí estaba en la agrupación, tenía que salir a la calle, a mí me dejaban ahí en la vicaría o me dejaban en el jardín infantil. Mi mamá iba en esa época a muchas protestas
a veces la tomaban detenida, yo me tenía que quedar en el jardín a dormir en la noche. Principalmente la vicaría, que pasó a ser el patio trasero, el patio donde los hijos de los desaparecidos, digamos, habitaban. Ahí yo logré construir un mundo distinto, una realidad distinta. Ahí logré tener amigos con un problema igual al mío, que podía entender lo que estaba pasando. En esta fundación, la Fundación Pide, me acogieron, me abrieron los brazos. Yo antes había ido a la vicaría, a la Vicaría de la Solidaridad, pero fui hace en ciertas ocasiones. Y aquí me quedé en la fundación. El Pide era un lugar que estaba diseñado para los niños, entonces en el Pide uno vivía y uno compartía, uno se hacía de amigos, uno conocía como realidades de esa época, de los niños que volvían, que iban retornando. Uno también nivelaba su estudio cuando tenía problemas en el colegio. El hecho de ser hija de un detenido desaparecido implicaba un cierto nivel de conflicto. Y en el espacio El Pide yo no tengo la sensación de que uno se pusiera a conversar tanto. Pero el solo hecho de estar ahí era una sensación de que tú sabías que tú podías sentir, porque no sé si tengo el recuerdo de hablar tanto. Yo recuerdo los días sábados de mi infancia, de toda mi infancia, yo me levantaba con mi prima y nos íbamos a los talleres. Además que era muy lindo El Pide, el patio, esos árboles que había ahí. Era como un espacio como de libertad, de tranquilidad, de que uno no se preocupaba de nada. Como que jugaba y lo pasaba bien y era niño nomás. Porque, por ejemplo, yo en mi casa y las casas de mis tíos estuvieron siempre vigiladas por CNI. O sea, nosotros jugábamos, salíamos de la casa y en la esquina habían 2 tipos vigilando la casa. Todo lo que fue el proceso de la niñez al paso de la pubertad, por ejemplo, y lo viví en El Pide. Y también conocía muchas otras realidades, más allá de la mía. Por ejemplo, yo conocí la población La Victoria, porque una niña del Pide una vez me invitó a un cumpleaños de ella y yo no conocía la población La Victoria, la conocí en el año 86. O conocía de repente situaciones súper dolorosas, porque había, por ejemplo, niños que tenían a los padres presos. Vi besökte en av mödrarna till de försvunna. I en arbetarstadsdel lever hon tillsammans med 2 döttrar. Och i en stuga på gården bor en av hennes söner med fru och barn. Mi nombre es Ana Molina Palacio, soy madre de 8 hijos. Mi hijo mayor, Pedro Juan Merino Molina, fue detenido el 14 de septiembre del 74. A las 2:30 de la mañana lo sacaron 10 carabineros, vendado y esposado. Pero a pesar de todo de eso, nosotras seguimos adelante. Y ahora de la agrupación de familiares lo mandaron a la PIDE. Ahí tenemos ayuda económicamente porque en cosas de alimento y medicamentos para las niñas que
a la Ivona, mi hija, que es la menor que me queda. Ella estaba desnutrida, le faltaban 10 kilos de peso. Así que ahí ha estado recuperando su peso con la ayuda que hemos tenido de ahí, del PIDE. Y ahí tienen los días sábados recreativos que van a una actividad los niños. Así que ahí le enseñan a dibujar, a hacer trabajos artesanales. Y nosotras las madres también, que ahí estamos aprendiendo a hacer trabajos artesanales, varias cosas que nos enseñan en forma recreativa. En el caso del PIDE, cuando a nosotros, digamos, nos apoyaban desde el punto de vista de salud, ¿no? O en mi caso, en los famosos, digamos, programas de preuniversitario que nos entregaron, digamos, para poder prepararnos para la educación superior. Pero fundamentalmente para mí el PIDE, por ejemplo, yo lo tengo súper asociado a la entrada a la universidad, ¿cachai? Porque yo vine a hacer preuniversitario acá, ¿cachai? Había venido antes a otro tipo de actividades, y siempre hacían actividades con niños, me acuerdo, pero mi otro hermano también, ¿cachai? Y ese efectivamente con este preuniversitario entró a la universidad. La única palabra ahí que a mí me hace un sentido y con la cual todavía tengo una especie como de conflicto es la palabra verdad. Porque la verdad es muy dura. Y todo ha sido tan siniestro que la gente se ha empezado como a alegrar de tener verdades horrorosas. Y eso es tremendo. O sea, la verdad fue siempre un tema que a mí me dio miedo. La reconciliación es tan difícil, si no hay verdad, si no hay justicia. Menos perdón. Trato de encontrar un sinónimo de la palabra perdón y no lo encuentro. Yo no soy quien para perdonar. Y no tengo la intención. Porque si me dicen dónde, porque a estas alturas de los años que han pasado, dónde está el fémur de mi padre, que sería el hueso que estaría quedando de mi viejo, si a mí me dicen Marcela está enterrado en tal parte, yo ahí me reconcilio, ahí perdono. Aquí se ha realizado un daño social, institucionalizado, oficial, y eso es lo que falta, que la sociedad toda asuma. En estos tiempos yo le diría a la sociedad que no olvide lo que ocurrió aquí en Chile. Que nunca se olvide que aquí se cometieron crímenes horribles. No voy a transar las muertes, no voy a transar todo lo que se pasó. Puedo aceptar que hayan diferencias de opiniones y eso yo creo que eso es súper saludable para uno mentalmente. Que hay gente que no va a pensar, que no va a sentir igual que yo. Eso yo lo tengo súper claro, pero sin perder el norte de lo que es la justicia en este país. En este país y digamos, bueno, que lo que pase más adelante. Yo quiero justicia. Y justicia no tan solo para mi papá, sino que para miles de personas. Quiero justicia, quiero saber, quiero tener la oportunidad de encontrarle y verle la cara a la gente que mató a mi papá. Y no para ir a odiarlos ni nada, sino que solamente, siempre he tenido como esto, el por qué. Que me digan el por qué y el para qué. Y yo creo que esta tarea de los hijos, independientemente fuera uno u otro, es hacer que las cosas que le importan a tus padres, que finalmente, digamos, tu alter ego, ¿no?, trasciendan. Y bueno, eso me tocó a mí vivirlo, ¿no? Siempre el tema, yo creo que mi mamá lo trataba, o mis hermanos lo tratábamos siempre con gente que más cercana a nosotros, gente conocida, pero así gente, decir a alguien
en público, mira, a mí me pasó todo esto, no se hablaba. Yo creo que era por miedo, porque el miedo existió, el terror existió. Una de las cosas más difíciles de transmitir en la memoria es la sensación de miedo, la sensación de angustia a la cual un Estado sometía a un amplio sector de la población. Yo me siento una privilegiada dentro de todos mis amigos, hijos de desaparecidos, porque soy una de las pocas que logró encontrar los restos de su padre, pudo darle sepultura y cerrar un ciclo de duelo. Y eso también es muy sanador. Y hay que luchar contra el olvido. Y el olvido es individual, o sea, uno, si quiere, olvida. Y la sociedad, si no quiere olvidar, no va a olvidar. Pero para eso tiene que haber su Pepe Grillo que le esté diciendo al oído, digamos, que hay cosas que son negociables y otras que no son negociables. Y los derechos humanos no se pueden negociar. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida. No estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto. No se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperando, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres. Alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la